vez más. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gloria a Dios por este tiempo que una vez más Dios nos regala de poder sintonizarnos a través de estos medios para poder seguir compartiendo, hermanos, la palabra de Dios, las enseñanzas y poder seguir siendo edificados. Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo delante de Dios. Buen Dios, Padre maravilloso, una vez más te honramos, te bendecimos, te damos la gloria porque solo tú la mereces, Señor. Gracias. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, nos has bendecido, has estado con cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Te pedimos que en esta hora, en estos minutos, Señor, que vamos a meditar en tu palabra, vamos a estudiar tu palabra, nos edifiques, nos enseñes, nos equipes, Señor. Que seas tú hablando en nuestra vida, en nuestro corazón, a cada necesidad, Señor, y que podamos aprender de tu palabra en esta hora. Señor, te doy muchas gracias en este tiempo. Gracias por cada vida que se conecte en esta hora. Bendícele de una manera especial. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Damos a Dios por mantenernos con vida, ¿verdad? Por cuidarnos y por permitirnos también a través de estos medios poder seguir edificándonos y seguir aprendiendo. Así que voy a pedirle en esta hora que usted sea compartiendo pues también esta enseñanza allí, compártala con la familia para que puedan verla también pues en vivo y si no pues después. Y vamos a estar iniciando hoy una primera parte. Vamos a iniciar una primera parte ya que el tema es bastante o un tanto extenso. Pero vamos a iniciar una primera parte hasta donde alcancemos el día de hoy en este tema, el cual he titulado Angelología, ejércitos de luz y ejércitos de tinieblas. Ya, angelología. Vamos a mirar un poco qué es esto, de qué se trata y vamos a aprender algunas cosas interesantes. Entonces, iniciamos tomando la escritura ahí en el Salmo 148, versículo 2. Salmo 148, versículo 2. Vamos a leer. Dice el versículo 2. Alábenle vosotros todos sus ángeles, alábenle vosotros todos sus ejércitos, ¿verdad? Habla acerca de la función de los ángeles, de alabar, de bendecir a Dios. Y es lo que vamos a estudiar. ¿Qué es angelología? ¿Qué dice la Biblia sobre el tema? Ya que existe angelología, no solamente cristiana, ¿ya? Hay otras corrientes que también estudian esta materia, por decirlo de esta manera, pero también desde otro enfoque. Incluso algunos utilizan el texto bíblico, pero bueno, más bien como para colocar algunas excusas que para extraer la verdad de él. Entonces miremos un poco qué tiene que ver con angelología. Primero que todo, encontramos acá. Encontramos entonces qué es angelología cristiana. Angelología cristiana es la parte de la teología sistemática, o sea, la teología que se hace estudiando por temas y por materias. Teología sistemática que estudia la naturaleza y clasificación de los ángeles. Dice que viene de dos términos griegos, ángelos, que significa mensajero, y logos, o sea, angelología, ángelos, que significa mensajero, y logos, que significa estudio, materia, palabra o tratado. O sea que angelología sería el estudio o el tratado acerca de los ángeles. De eso se trata la angelología. Es la materia teológica en la cual nos damos a la tarea de estudiar un poco acerca de estos seres espirituales. Entonces, de eso es que se basa. Bien, sigamos. Definición. En el Antiguo Testamento, la palabra traducida para ángel en español es la palabra hebrea malek, la cual significa mensajero. Es decir, entonces que la palabra ángel como tal significa mensajero. Viene del hebreo malek, que significa mensajero. En el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza para ángel es la palabra griega angelos, que también en el idioma griego también significa mensajero. Entonces estamos entendiendo que los ángeles o el nombre ángel tiene que ver con mensajero. Eso es lo que significa. Bien. La palabra griega ángelos viene de la palabra ángelo, que significa llevar un mensaje o portador de un mensaje. Entonces, el ángel es un ser que aparte de hacer otras cosas, una de las principales es portar mensajes de parte de Dios. Vamos entendiendo entonces. La Biblia utiliza la palabra ángelos también usada para significar
un guardia o un representante. Ya, un guardia o un representante. Podemos mirar entonces, vamos a mirar algunos textos. De hecho, tengo muchos textos, pero vamos a mirar Mateo 18:10. Mateo 18:10. Mateo 18:10 dice de la siguiente manera. Mateo 18:10. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí está hablando de alguien que es un representante de Dios, que está delante de Dios, ¿verdad? Está al rostro de Dios, está frente a Él. Hechos 12:15. Hechos 12:15. Nos dice la escritura. Y ellos le dijeron, cuando, bueno, estos textos los vamos a mirar más adelantico, pero aquí habla acerca de que otra vez aparece el término ángel. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que era así, entonces ellos decían, es su ángel, hablando de cuando la iglesia estaba orando porque Pedro estaba encarcelado y un ángel fue y abrió las cadenas y las rejas y lo sacó y él llegó, Pedro llegó a golpear en la casa donde estaban los hermanos orando. Y cuando la muchacha abrió, llegó a la puerta y vio que era Pedro, fue tal el susto de ver a Pedro ahí que trancó y se fue para adentro y no lo dejó entrar, sino que trancó y lo dejó afuera. Y volvió, entró, entonces dio la noticia. Ellos dijeron, no, usted está loca, eso no puede ser, él estaba en la cárcel, debe ser su ángel. Entonces vamos a mirar esos términos más adelante. Hablando de que su ángel como un representante, por decirlo de esta manera. Y Apocalipsis 1:20. Apocalipsis 1:20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí otra vez está utilizando el término ángelos, que significa no propiamente que es un ángel, sino una función. Y en este caso, aquí en este texto, en Apocalipsis donde estamos, en este verso que está hablando de las 7 estrellas que simbolizan las 7 iglesias de Asia Menor, y los candeleros son sus ángeles, los ángeles que están allí. Y resulta que esos ángeles que están allí no son ángeles. Se refiere a los líderes o a los pastores de cada una de esas 7 iglesias. Entonces los 7 pastores, pudiéramos decirlo así. Pero que la labor de esos pastores era ser mensajeros, portar el mensaje de parte de Dios para entregarlo a la iglesia. Entonces utiliza el término ángelos, que significa alguien que porta un mensaje, no propiamente un ángel, sino alguien que porta un mensaje. Bien, sigamos entonces. Origen, vamos al origen. ¿De dónde salieron los ángeles? Bien, los ángeles son seres primero que todo creados por Dios. Es importante que lo tengamos en cuenta. Son seres que fueron creados, no existían en la eternidad, Dios los hizo existir. Podemos mirar el Salmo 148, por ejemplo. Salmo 148. Salmo 148. Donde estamos ubicados al inicio, versículo 2 al 5, dice la palabra de Dios. Alábele vosotros todos sus ángeles, alábenle vosotros todos sus ejércitos, alábele sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre les puso ley que no será quebrantada. Está diciendo entonces, hablando de los ángeles, de los ejércitos, del sol, de la luna, dice que Dios los creó, todo esto lo creó Dios, y dice que cómo los creó, dice que él mandó y fueron creados y los hizo ser eternamente y para siempre. Entonces aquí vemos que los ángeles son creados por Dios, es decir, no estaban en la eternidad, hubo un momento en que ellos fueron creados. ¿Cuándo fueron creados? ¿En qué momento los ángeles fueron creados por Dios? Vamos a aprender. Si usted va a Job, libro de Job, un libro antes de Salmos, si usted va a Job al capítulo 38, Job capítulo 38, versículo 4 al 7,
Dice, Job, espérate que yo estoy fuera. Job 38, 4 al 7. ¿Dónde estabas tú? Le dice Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, ¿qué le está contando Dios a Job? Le está contando cómo fue el momento de la creación. Recuerde que Dios Job está en una lucha ahí, que dónde está Dios, que yo iría, que hablaría, que entonces Job, ahora Dios se le aparece a Job y comienza un diálogo. Y Dios comienza a decirle a Job, bueno, a ver, usted cree que sabe mucho, entonces dígame, ¿dónde estaba usted cuando yo estaba haciendo esto? Y comienza a hablarle de la creación. Pero es interesante el contexto aquí, lo que le está hablando. ¿Por qué? Porque él está hablando de la creación, pero le cuenta que cuando él estaba haciendo la creación, colocando la piedra angular, colocando la tierra, colgándola sobre el espacio y todas las cosas, dice que mientras él creaba, lo alababan las estrellas y lo alababan los hijos de Dios. No existía hombre para ese tiempo, no se había hecho al hombre. Entonces, lo que está diciendo acá es que ya habían unos seres espirituales que estaban allí presentes, y mientras Dios creaba, ellos se asombraban y alababan y adoraban a Dios. Estos personajes son los ángeles. Quiere decir que entonces la creación de los ángeles que él mandó y fueron hechos, esa creación se dio tiempo antes de la creación terrenal, tiempo antes del Génesis 1:1, tiempo antes de crear los cielos y la tierra. Hubo un momento en que Dios creó los ángeles, mandó y fueron hechos, y entonces ahora esos ángeles están observando cómo Dios manda y se hace la creación, y ellos están asombrados y están aprendiendo y están conociendo a Dios y están adorando a Dios. Entonces fueron hechos antes de la creación terrenal. Fueron creados por su palabra, como ya lo vimos en el Salmo 148, allí nos habla acerca de él. Creado por medio de Cristo. Bueno, esto lo entendemos porque la Escritura nos dice en Colosenses 1:16, pues que todo fue creado en él, por medio de él y para él, ¿verdad? Entonces, pero vamos a mirarlo. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16, dice la Escritura, porque en él, hablando de Cristo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, creados en Cristo o por medio de Cristo, ¿ok? Entonces, esto es interesante. Bien, hasta aquí hemos visto entonces el momento de la creación de los ángeles. Hemos visto que su nombre ángel significa mensajero, que viene del griego ángelos, que significa portador de un mensaje. Quiere decir que ese término, entonces no solamente lo vamos a encontrar tal vez en la Escritura hablando precisamente de ángeles, de estos seres, sino que también el término ángelos como mensajero o portador de un mensaje, pudiéramos encontrarlo utilizado de pronto para hombres, ¿cierto? No porque sean ángeles, sino por la función de portar un mensaje de parte de Dios. Bueno, ahora, ¿por qué es importante que estudiemos este tema? Bueno, porque es que resulta que hoy en día hay una serie de corrientes que tienen que ver con la angelología, pero no desde el punto de vista cristiano bíblico, sino desde otras esferas, como el caso de la nueva era. Yo lo que quiero que miremos un poco. La nueva era y el culto a los ángeles está muy de moda. Hace unas décadas para acá se puso muy de moda lo que tiene que ver con la doctrina o con la filosofía del culto a los ángeles. De hecho hay libros, de hecho se dan conferencias, hay videos, hay enseñanzas, hay talleres de activa tu ángel, de cómo interactuar con tu ángel, cómo trabajar con los ángeles y cosas así, ¿verdad? De hecho hay personajes, incluso personajes de la farándula, aún de la farándula colombiana, que son devotos a la angelología, que son devotos al culto a los ángeles, ¿verdad? De hecho, había un periodista muy famoso aquí en Colombia que incluso escribió un libro acerca de los ángeles, porque pues él creía en esta cuestión de rendir culto a los ángeles. Entonces, la pregunta sería, lo que se propone a través de la nueva era y de estas filosofías, incluso la gnosis, en cuanto a los ángeles, el culto a los ángeles, la activación de ángeles, la invocación de ángeles,
el trabajar con ángeles, dialogar con ángeles, bueno, no sé. ¿Todas estas prácticas realmente son así? ¿O qué dice la Biblia sobre los ángeles? Eso es lo que estamos tratando de estudiar. Entonces, ya hablamos de la creación de los ángeles. Ahora quiero entrar un poquito a la nueva era y el culto a los ángeles, que eso está muy de moda, aún hoy está muy de moda eso. De hecho, es tan interesante que hay cosas que enseñan ellos, que incluso muchos creyentes o cristianos las practican. Tal vez la practican porque creen en esto, tal vez la practican porque han oído y les parece bien. Tal vez la practican porque no han escudriñado en la Biblia qué de verdad hay y qué es falsedad en cuanto a esto, ¿cierto? Por ignorancia tal vez, falta de conocimiento. O tal vez la practican porque sencillamente echémosle mano a lo que sea, con tal de que alguien nos ayude del más allá, pues echémosle mano a lo que aparezca. Y entonces practican estas cosas. No sé, sea cual sea, pero la idea es dejar claro un poco acerca de eso. Entonces, se habla de contacto con los ángeles por medio de canalizadores o espiritistas o meditaciones. Eso es lo que se utiliza para tener un contacto con los ángeles. La nueva era enseña a los ángeles de una forma mágica y supersticiosa. Mezclan nombres raros, rituales, velas, cuarzos y cadenas para hacer cultos, hacer ritos y hacer invocaciones. Todo esto se origina desde el gnosticismo primitivo en el siglo I y II después de Cristo. O sea, esto no es de ahorita. Esto ya viene desde el inicio prácticamente de la iglesia, de los tiempos de Cristo, ya esto se estaba dando. Pero vienen oleadas en que coge furor y coge fuerza. De hecho, en el tiempo de Pablo tuvo que confrontar un poco esto. Usted lo puede mirar en Colosenses 2, verso 18. Pablo escribe lo siguiente. Bueno, no sé si es Colosenses. Espérate, Colosenses 2:18. 18. Dice, ok, Colosenses 2:18. Está hablando acerca de la plenitud de la vida en Cristo. Dice lo siguiente. Leámoslo desde el 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, había una pugna, había una lucha entre si practicar o no practicar ciertas cosas. Dice Pablo, nadie le juzgue por estas cosas, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza en virtud de quien en todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el conocimiento que da Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Está enfrentando esto. Dice, nadie les quite a ustedes la oportunidad, la bendición, el galardón de haber conocido a Cristo, la verdad, de haber entrado en Cristo. Dice, nadie les quite eso, afectando humildad, o sea, señalándolos, porque supuestamente hay otros que son más humildes, que rinden culto a los ángeles, o sea, son tan espirituales que hablan con los ángeles y se entremeten en lo que no han visto y vanamente están hinchados por su propia mente carnal. Está enfrentando esto, porque ya para ese tiempo también vamos a mirar que ya se había metido incluso dentro del judaísmo, se había metido ya las ideas que tienen que ver con culto a los ángeles. Entonces, Pablo confrontando esto, dice que nadie les caiga a ustedes encima, decirles que ustedes no son humildes, y es que ustedes no hablan con los ángeles, nosotros sí, porque nosotros sí somos más espirituales. Dice, nadie, porque ustedes ya están en Cristo, están en lo mejor, más no hay, nadie les acuse si ustedes no participan de esas cosas, porque esas cosas no se hacen, ¿verdad? Es lo que está haciendo acá, está enfrentando esa postura que había en ese momento a través del gnosticismo. Sigamos. Estas corrientes enseñan que los ángeles son nuestros siervos y que cada persona tiene su ángel propio, su ángel de la guardia, su ángel personal. Esas son posturas de la nueva era. No sé si a usted le suena el término de ángel de la guarda, ¿no? Pero bueno. Ellos enseñan que los ángeles están para hacernos a nosotros los mandados, que son nuestros siervos, y que cada persona tiene su ángel propio. Cada persona que nace, le entregan un ángel propio. Bueno, esa es la postura de ellos. Los judíos, el pueblo judío, desarrolló esta creencia
del culto a los ángeles y de que cada persona tiene su ángel guardián durante el tiempo entre el Antiguo y Nuevo Testamento, esos 400 años que se conoce como el 400 años de silencio o periodo del túnel. Y se cree que en ese momento, a partir de muchas cosas, de muchas culturas y muchas cosas que fueron dando, ellos aprendieron esta parte, aprendieron estas filosofías que tienen que ver con los ángeles. Algunos padres de la iglesia primitiva, creían, proponían, que cada persona no solamente tenía un ángel asignado bueno, o sea, su ángel de la guarda, su ángel bueno, sino que también tenía un demonio asignado. Por eso, si usted ha visto alguna vez esas, no sé, series, películas, caricaturas, donde aparece un angelito aquí hablando al oído y aparece un diablito aquí hablando al oído, pues data de todo esto. Se llegó a creer, se llegó a pensar, era una corriente filosófica en ese momento, de que a cada persona, cuando nacía, se le asignaba un ángel para que estuviera con él y se le asignaba un demonio. Entonces estaba el lado bueno y el lado malo ahí hablando al oído. Esas fueron ideas filosóficas que se tomó, incluso dice que el pueblo judío las fue recibiendo y luego los padres de la iglesia primitiva en cierta manera creían esto. Mateo 18:10, que fue el texto que leímos hace un momento, es un texto que utilizan para apoyar este credo o esta teoría. Mateo 18:10. Dice la escritura. De hecho, no sé si usted recuerde si de niño le enseñaron que ángel de mi guarda, dulce compañía, no desampares ni de noche ni de día, ¿cierto? Bueno, Mateo 18:10 dice: mira que no menosprecies a uno de estos pequeñitos, ¿cierto? Hablando pues, de los creyentes, de los hermanos. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Al leer este texto, lo utilizan para decir, ¿se da cuenta? Aquí habla de los creyentes y habla de que cada uno tiene su ángel. Porque dice el texto, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de Dios. Entonces, hacen referencia a que cada persona tiene su ángel. Bien. Realmente el texto no está diciendo eso. O sea, eso no es lo que dice el texto, porque de hecho no hay base para eso, no hay ningún fundamento más en la escritura para eso. Lo que está diciendo aquí es que los ángeles están siempre viendo el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué los ángeles estarían mirando el rostro de Dios? Bueno, podemos entenderlo. Está hablando de no menospreciar a los creyentes, o sea que entre creyentes, bueno, y no menospreciar a los hijos de Dios, no menospreciar a los creyentes. Dice, no los menosprecies a uno de esos pequeños, porque os digo que sus ángeles, ¿cuáles ángeles? Si fuera el ángel de la guarda, entonces hablaría porque su ángel sería uno, pero dice porque sus ángeles están en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre. Está hablando de los ángeles, de las huestes angelicales. ¿Qué sucede con las huestes angelicales? ¿Por qué están viendo siempre el rostro de Dios, según el texto? Porque es la manera de ellos, a ver, pongámoslo de esta manera, es la manera de ellos estar viendo a Dios, esperando qué orden da Dios para que ellos vengan y ejecuten. En este caso está hablando de menosprecio. Entonces, los ángeles están atentos, ¿qué tengo que hacer? Y Dios les da una orden, tal vez en un caso de estos, como lo que narra aquí, de un menosprecio o algo así, envía a los ángeles a hacer algo. Es decir, los ángeles están atentos al rostro de Dios para recibir sus órdenes, ¿ya? Para recibir la orden de Dios. Entonces, toman este pasaje o toman este texto para decir que aquí está hablando de los ángeles de la guarda de cada persona, pero realmente eso no es lo que dice el texto. Otro texto que se utiliza es Hechos 12:15, que también lo tocamos hace un momento. Hechos 12:15. Hechos 12:15. Dice la escritura: y ellos le dijeron, bueno, lo que les contaba, Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba, algunos hermanos estaban orando en una casa, Señor, ayúdalo, ¿qué tal? Vino un ángel, rompió las cadenas, las rejas, lo sacó, le dijo, bueno, Pedro, despierte, hágale, está libre, váyase. Y Pedro viene corriendo a esa casa y golpea, ábrame, y cuando la muchacha que sale a abrir se da cuenta que es Pedro, pues no puede creer lo que está viendo y tranca y lo deja afuera y sale corriendo a decir, ¡ay, afuera está Pedro! Entonces los otros dicen, no puede ser. Es su ángel. Toman entonces de ahí la idea de que ese es su ángel, es el ángel de la guarda de Pedro.
que fue el que la muchacha vio, que fue el que vino. Bien, ¿a qué se refiere? Pues resulta que una vez más en este pasaje se utiliza la palabra ángelo, que tiene que ver con un ángel, con un mensajero, ¿verdad? Con un mensajero. Entonces lo que está relatando aquí, o lo que la persona que recibe el mensaje, le dicen, Pedro está a la puerta, y él la ve asustada, y él dice, no, no puede ser, o sea, él está en la cárcel, eso no puede ser, es su ángel, está diciendo, es su mensajero, o sea, tal vez no es Pedro, tal vez es alguien que envió para traer una noticia o para traer un mensaje, pero no está diciendo el texto, no está hablando que es el ángel de la guarda de Pedro que se vino a tocar y anunciar que Pedro ya había salido, que iba a salir. Entonces, son textos que en cierta manera mal utilizados, ¿cierto? No siempre que la palabra habla de mensajero está hablando de ángel, no siempre que se utiliza el término ángelo, no siempre está hablando de un ser espiritual llamado ángel, sino que puede hablar de alguien que porta un mensaje, ¿cierto? Un ser humano que porta un mensaje. Entonces, no siempre se debe tomar desde ese punto de vista. Bien, sigamos avanzando. La naturaleza de los ángeles. Miremos un poquito acerca de la naturaleza de los ángeles. Bien, los ángeles son seres espirituales, o sea que no poseen cuerpo, son seres espirituales. Podemos leerlo en Hebreos capítulo 1, verso 7. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Hebreos 1:7 dice el texto. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Está hablando de los ángeles y dice que estos ángeles son espíritus, ¿cierto? Son espíritus, son seres incorpóreos, son espíritus, no poseen cuerpo. Fueron creados por Dios para cumplir la misión de ser mensajeros o ministros de Dios. Hebreos 1:14 dice, no son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Este texto es interesante, porque muchos dicen que los ángeles están para nuestras órdenes, son nuestros servidores. Entonces uno dice, listo, ahora mismo yo pido 4 ángeles y los mando a hacerme tal cosa. Un momento, no es así. El texto no está diciendo esto. El texto dice, no son todos espíritus ministradores enviados. O sea que si son enviados es que alguien los envió. A favor de los que son o serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Bueno, la iglesia, los redimidos. Pero aquí el texto está diciendo que ellos vienen a favor de la iglesia porque son enviados. Quiere decir que no es la iglesia la que los envió o los pidió, sino que hay alguien, en este caso Dios, que envía los ángeles para hacer una labor, para ministrar, para hacer un oficio si es necesario. Entonces, el que envía a los ángeles es directamente Dios. Son mensajeros o ministros de Dios. Salmo 103:20. Salmo 103:20. Salmos. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Bueno, este tema es interesante y es bastante extenso, pero lo importante es poder estudiar, aprender. La idea es pues que entendamos que sí se practica según la Escritura, qué tiene que ver con el ministerio angelical y que realmente solamente que son fábulas o son teorías, filosofías, pero realmente no hay un fundamento. Bueno, Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Aquí está diciendo o nos cuenta o nos deja ver a quién obedecen los ángeles, ¿cierto? A quién obedecen los ángeles. Y aquí dice que ellos obedecen a Dios, ejecutan la palabra de Dios, obedecen el mandamiento de Dios. Entonces los ángeles están para servir a Dios, para servir a la iglesia, pero quienes los ordena es Dios, no nosotros. Nosotros no somos los que les damos órdenes, ellos van y nos hacen el mandado. Es Dios quien da la orden y los envía a X o Y circunstancia según su voluntad y según la necesidad. Entonces no somos nosotros los que ordenamos a los ángeles. Entonces hay una idea por ahí que uno entonces ordena a los ángeles, ahora mismo ángel no sé qué, y se han inventado una cantidad de nombres de ángeles. Algunos los han tomado por ahí los libros apócrifos
y otros sencillamente se los inventan, el ángel yo no sé qué, y les dan funciones. Amados hermanos, la Biblia, vamos a mirar que solamente prácticamente da el nombre de tres ángeles, entonces vamos a mirarlo ahora. Bien, poseen una inteligencia, o sea, los ángeles son personas, son seres personales, poseen mente, voluntad y emociones, son seres personales. Poseen inteligencia y poder superior al del ser humano, o sea, son más fuertes que el hombre. Entendamos esto, son seres espirituales mucho más poderosos que el hombre. Salmo 8.5. Salmo 8.5. Dice, hablando del hombre, le has hecho poco menor a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces, el hombre es menor que los ángeles. Los ángeles son mucho más poderosos. Segunda de Pedro 2.11. Segunda de Pedro 2.11. Dice la escritura: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Aquí está hablando de los ángeles, está en un contexto, pero está diciendo algo de los ángeles, y dice que son mayores en fuerza y en potencia que los hombres. Son mayores en fuerza y en potencia, son mucho más poderosos que el hombre. Hablando de ángeles, unos sirven a Dios y otros, por haberse rebelado contra Dios, permanecen separados de Él. Entonces aquí ya nos está hablando de dos grupos de ángeles que hay hoy en día: los que sirven a Dios y los que están separados de Dios por causa de haberse rebelado contra Él. ¿Cómo pasó eso? ¿Cuándo fue eso? Vamos a mirar un poco de la Biblia. Job capítulo 4, verso 18. Job capítulo 4, verso 18. Job capítulo 4. Job capítulo 4, verso 18. Dice la escritura: he aquí que en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Qué dice que encontró Dios en sus ángeles? Que había necedad. Se notó que alguno de ellos se produjo necedad. Esto es rebeldía contra Dios. Estos que produjeron necedad se separaron de Dios, se rebelaron contra Dios. Judas capítulo 6. Judas capítulo 6 versículo... Judas capítulo 6 no tiene capítulos. Judas 6. Judas verso 6. Judas verso 6. No tiene capítulos. Judas verso 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Está diciendo que estos ángeles no guardaron su dignidad, abandonaron su morada, estaban con Dios, estaban delante de Dios, no guardaron el estar allí, se apartaron y entonces cayeron en una prisión de oscuridad. No propiamente que está en una cárcel oscura, que sería nuestra primera idea, sino está diciendo que quedaron bajo una prisión de oscuridad, es decir, cayeron en una condición de oscuridad, de tinieblas, de oscuridad, y ahí van a estar, o sea, su vida está entre la oscuridad, y estarán allí hasta que sean juzgados, dice aquí, ya en el final, ¿verdad? Para el juicio del gran día. Entonces, estos personajes, estos ángeles, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Cuál era su morada? Estar en el cielo de Dios. ¿Cuál era su dignidad? Ser ángeles, ¿cierto? Ser seres espirituales santos en la presencia de Dios. No guardaron esto y Dios los apartó. Segunda de Pedro 2.4. Segunda de Pedro 2.4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Otra vez habla de los ángeles que pecaron, no los perdonó, los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Otra vez están en esa condición de maldad. Bien, Mateo 25:41. Mateo 25:41. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Quiere decir que hay un grupo de ángeles que están con el diablo, bueno, que también era un ángel, lo vamos a mirar más adelante, que están
separados de Dios. ¿Por cuál condición? Por su pecado, por su maldad, porque se halló en ellos rebeldía contra Dios, porque no creyeron a Dios y abandonaron a Dios. Entonces están separados de Dios y esto los coloca en una condición de enemigos de Dios. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 10 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo. Aquí está hablando entonces de un momento de rebelión, ¿cierto? La tercera parte de los ángeles del cielo, de las estrellas, lo dice aquí, son los ángeles, y hubo una rebelión en el cielo. Eso es lo que está narrando en este pasaje. El versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces encontramos aquí que hubo una separación de Dios por su rebeldía. Ezequiel 28 pues es un texto bastante diciente acerca de ese tiempo de rebelión. Ezequiel 28, no vamos a profundizar mucho en esto, pero Ezequiel 28 dice la escritura lo siguiente. Leamos a partir del versículo primero. Obviamente hay que entenderlo, este contexto aquí le está hablando al rey de Tiro, pero está contando o está diciendo que el rey de Tiro está teniendo unas actuaciones que traen a la memoria lo que hizo otro ser en otro momento. Este es el ángel Satanás, ¿verdad? Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, etcétera. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza. Bueno, está contando todo lo que está haciendo el rey de Tiro. Y más adelante, ya le digo dónde, vamos al verso 13, verso 12. Dice: levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos del día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, contra todo ángeles, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, etcétera, etcétera, etcétera. Este pasaje nos cuenta un poco de qué sucedió. Usted puede mirar el paralelo de este pasaje que es Isaías 14. También habla un poco acerca de, o nos da luz acerca de esto que pasó allí. Entonces vemos que unos ángeles sirven a Dios porque se quedaron sirviendo a Dios, y otros se rebelaron contra Dios en medio de este momento, de esta rebelión que nos cuenta acá, y se unieron a este grupo de ángeles que se conocen como los ángeles caídos, ¿verdad? Bien, entonces ya vemos que hay dos líneas de ángeles: los que están con Dios sirviéndole a él y los que están en contra de Dios, ¿cierto? Vamos a mirar qué más pasa. Sigamos. Encontramos entonces lo siguiente. Los ángeles son inmortales, no tienen fin, nunca dejarán de existir. Entendamos que los ángeles jamás morirán. Fueron creados un día, pero los ángeles jamás pasarán, los ángeles jamás morirán, porque fueron hechos eternos al igual que el hombre. Escuche eso, fueron hechos eternos al igual que el hombre. Miremos Lucas, verso 20. Mateo, Marcos, Lucas, versículo 20. Capítulo 20, verso 36, perdón. Lucas 20, 36. Acá, bueno, se trata de unas preguntas que le están haciendo al Señor acerca de la resurrección y esto, pero él responde lo siguiente en el verso 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles,
y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Está diciendo que no pueden ya más morir, hablando de la resurrección. Ya no pueden volver a morir. Los que resucitan no pueden volver a morir, hablando de la resurrección final. Y está poniendo en el contexto de que pues son como los ángeles. Es decir, que los ángeles tampoco mueren. Entonces aquí está hablando de que los ángeles no dejarán de existir, no mueren. Son seres personales, ya dijimos. Tienen mente, voluntad, emociones, piensan, hablan, toman decisiones, ¿verdad? No sirven a Dios como una máquina o un robot que sencillamente Dios los prende todos los días y ellos funcionan y luego los apaga. No, ellos son seres personales que tienen libertad y que toman sus propias decisiones y que son reciben las consecuencias, mejor, de las decisiones que toman también, así como el hombre. Entonces esto es interesante. De hecho, la rebelión nos deja ver que unos decidieron libremente y espontáneamente quedarse con Dios y otros decidieron libremente y espontáneamente hacer un reino con este querubín protector, con Lucero, Luzbel, luego llegó a llamarse Lucifer, etcétera, y decidieron irse con él, y eso así sucedió. Bien, miremos algunos textos entonces. Empecemos por aquí donde estamos, en Lucas 15:10. Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Está hablando de que los ángeles se gozan. Entonces es un ser personal porque tiene emociones, tiene sentimientos, se gozan. Lucas 4:34 también nos dice algo. Estamos viendo que son seres personales, tienen sentimientos, pensamientos, voluntad. 4:34 de Lucas dice: diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Aquí el que está hablando es un ángel o unos ángeles, pero no los ángeles de Dios, sino los ángeles en contra de Dios, es decir, los demonios, los ángeles caídos, en medio de una liberación, por decirlo así, y están hablando y tienen miedo, y están diciendo, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? O sea, están asustados. Esto nos deja ver que entonces los ángeles, porque los demonios son los ángeles caídos, y aclaro ahí porque algunos piensan que los demonios son espíritus de personas que ya fallecieron y quedaron desandando y son malos, en la vida eran malos y siguieron siendo malos y hacen maldades. Eso no es verdad, eso no existe. No existen seres espirituales de personas que estuvieron en la tierra y murieron, no. Ya el que muere va pasando, ya vimos en un estudio sobre eso. Aquí los ángeles caídos se convirtieron en demonios, que eso lo vamos a mirar, o sea, estoy adelantando, pero eso lo vamos a ver muy bien. Son ángeles caídos que se afearon, se dañaron, y se dedican a hacer maldades, ¿ya? Estos son, en este caso, los ángeles caídos son los que están hablando acá, cuando se enfrentan a Jesús. Pero lo que quiero resaltar es que tienen miedo de que se enfrentaron a Jesús, porque tienen sentimientos, tienen emociones, son seres personales. Apocalipsis 12:12, perdón. Apocalipsis 12:12. Dice la escritura: por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, y sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces está hablando de que los mismos ángeles allí del cielo también dicen ay, y de hecho hay otros pasajes aquí en Apocalipsis donde los ángeles dicen ay, ay, ay de los moradores de la tierra. O sea, se asombran, se asustan, porque tienen emociones y están pensando, dice, están razonando, uy, lo que va a pasar en la tierra, o sea, tienen raciocinio. Segundo de Samuel 14:20. Segundo de Samuel 14:20. 14:20, segundo de Samuel. Dice: para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Está aquí en este pasaje, bueno, está hablando de este hombre, reconociendo que los ángeles tienen sabiduría, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios. Entonces reconocen que los ángeles tienen sabiduría, entre los ángeles tienen mente, voluntad y emociones, por eso son seres personales. Bien. Se dice también, aquí en este punto hay algunas disertaciones diferentes dentro de la teología, dentro de las propuestas. Se dice que no tienen sexo, ya, se dice que no tienen sexo.
Bueno, esta parte, vuelvo y digo, esta parte hay ciertas posturas. Algunos proponen que los ángeles son asexuados. Asexuados quiere decir que ni son hombres ni son mujeres, son solamente espíritus. ¿Ya? Los ángeles son espíritus que no poseen órganos reproductores, porque de hecho los ángeles no se reproducen. Usted no ha visto que Dios creara un ángel y una ángela y de ahí se multiplicaron, sino que Dios dijo y fueron creados millones de millones y ya esos son los que hay. No hay ni uno más ni uno menos. Entonces los ángeles no se reproducen, no se multiplican. Luego, si Dios no los hizo de tal manera que se multiplicasen como en el caso del hombre y se reproduciesen, quiere decir que no necesitan aparatos reproductores, por los cuales no necesitarían estar enmarcados en lo que nosotros estamos enmarcados, y es que uno es hombre y uno es mujer, porque el plan de Dios es que se pudieran unir y entonces pudieran multiplicar la raza. Por eso esa ideología que surge por ahí, ¿verdad? Acerca de que el amor lo puede todo y entonces se casa hombre con hombre y mujer con mujer, eso es totalmente antibíblico y totalmente erróneo, totalmente disparatado, porque la creación de Dios encapsuló varones y hembras para que se juntasen y la raza se multiplicase, ¿cierto? Y se complementasen en ese propósito. Luego, dos hombres no pueden multiplicar la raza humana, dos mujeres no pueden multiplicar la raza humana, entonces totalmente antinatura o contra natura es esa práctica. Lastimosamente, qué pena, pero esa es la verdad. Entonces eso no es bíblico. Entonces los ángeles son, hay una postura que dice que los ángeles son asexuados. Asexuados es que no están encasillados entre hombre y mujer, varón y hembra, porque sencillamente no se reproducen. La reproducción y el término de multiplicación está más basado aquí al contexto de debajo del sol, al contexto de la tierra. Multiplíquese, los animales se multiplican, los hombres multiplican. Bueno, la multiplicación, reproducir el género, la especie. En el caso de los ángeles fueron creados el número que son y ya. Esto nos deja ver, nos deja entender entonces que deducimos que no tendrían necesidad de tener órganos sexuales de mujer y de hombre. ¿Para qué? Si no hay multiplicación, o sea, no tendría una lógica verlo. Es una propuesta. Entonces, que los ángeles son asexuados. Hay otra propuesta que dice que los ángeles son varones. No propiamente que por el hecho de ser varones deban tener un órgano sexual, ¿verdad? Porque si todos son varones, pues no tendría lógica tener un sistema reproductor, si no se van a reproducir nunca. Pero se dice que más bien que los ángeles son varones. Otros sencillamente dicen que la Biblia utiliza el término, bueno, esto porque los nombres que aparecen de ángeles en la Biblia son masculinos. Entonces dicen, solo hay nombres masculinos, o sea que solo hay ángeles, varones y no hay ángelas. Bueno, otra postura, otra idea pudiera ser que no propiamente tienen que ser varones, sino que se utiliza el término o el nombre o se utiliza el contexto masculino, porque en la Biblia el contexto masculino traduce en autoridad, ¿ya? Autoridad, eso traduce el término masculino en la Biblia. El varón, por decirlo de esta manera, el varón gobierna, digámoslo así, el varón manda, pongámoslo en ese contexto, no estamos hablando ahorita de familia ni nada, ¿no? Pero el varón manda, es como el contexto, entonces lo que es varón, entonces gobierna, es como la idea. Entonces por eso, para no chocar con esa idea, pues en la Biblia aparecen nombres masculinos cuando se hablan de ángeles enviados o mensajeros, precisamente en el contexto de que hay autoridad, porque son masculinos, porque son varones. Es como la idea. Por eso le digo, hay varias posturas aquí. ¿Cuál es? Pues hermano, es complicado, ¿verdad? Yo me inclino más porque por el tema de que son asexuados. O sea, son solamente espíritus, seres espirituales, que no tienen necesidad de multiplicación, por tanto no tienen órganos, no tienen esto. De hecho no tienen un cuerpo. Bueno, creo que más bien es como por ese lado, ¿no? Entonces, se dice que algunos han recibido nombres masculinos. Los únicos ángeles nombrados en la Biblia es el ángel Miguel, Gabriel y Lucero. Miguel, Gabriel y Lucero. La Biblia no nombra a otros ángeles, ¿ya? Más adelante al diablo, que bueno, se le da el nombre de un demonio, de Apolión y Belcebú y bueno, etcétera. Pero el nombre de ángel como tal, está el ángel Miguel, el arcángel Gabriel, ¿verdad? Y Lucero, que es el nombre del diablo, bueno, Satanás cuando estaba allá en el cielo, ¿verdad? Lucero. Bien. No hay más nombres.
En los libros apócrifos, por ahí en el libro de Enoch y una cantidad de cosas, libros apócrifos, de pronto nombran otros términos raros, el ángel Rafael y una cantidad de cosas, y otros pocos de nombres raros que hay allá, y otros que se han inventado en medio de la angelología no bíblica. Realmente, de hecho, le atribuyen hasta a cada uno ciertos poderes. Este es el ángel no sé qué, este es el ángel no sé qué más. Bueno, lo interesante es que la Biblia no da más luz sobre eso. Solo nombra 3 ángeles, yo me quedo con esos 3, no nombra más. Eso es lo que nombra y pues eso es lo que dice. No es que no hayan más, solamente que quiso revelarnos el nombre de 3 que pasó algo con ellos o que influyeron en algo, hicieron algo. Pero no nombra más. Habla de huestes, habla de sus hijos, habla de las estrellas, refiriéndose a los ángeles, pero no da nombres. Listo, como Dios dijo o quiso, así es. Daniel capítulo 9, verso 21. Vamos allí, Daniel. Daniel, capítulo 9, verso 21. Espero que estemos aprendiendo, hermanos. La idea es traer un poco de luz en medio de estos temas y tener algo de conocimiento. También esto sería una cátedra, un estudio muy organizado de mucho tiempo. Aquí he querido traer un extracto, un resumen, lo más carnudito posible para que aprendamos un poco sobre estos temas y conozcamos. Daniel capítulo 9, verso 21, dice la escritura: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces vemos que aquí aparece este Gabriel respondiendo, ¿verdad? O mejor, viniendo a asistir, enviado por Dios a asistir a Daniel en medio de lo que Daniel estaba pidiendo. Bien. Dice entonces, no se reproducen, fue lo otro que hablamos de esto, no se reproducen. Mateo 22:30. Mateo 22:30 habla de que no se reproducen y lo habla en el siguiente contexto. Mateo 22:30. Dice la escritura. Bueno, le está preguntando al Señor cierta cuestión y el Señor responde utilizando este ejemplo. 22:30. Le pregunta sobre la resurrección. Él dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Sino que serán como, o sea, utiliza un símil, una comparación, sino que serán como. ¿Y con qué lo compara? Lo compara con los ángeles. ¿De qué le están preguntando? Dice que como había una ley, había una práctica en Israel, y era que si un hermano, una pareja se casaba y el hombre moría pero no dejaba descendencia, entonces un hermano de él podía tomar por mujer a su esposa o a la viuda y hacerle un hijo, no de él, a nombre del muerto, ¿ya? O sea, como descendiente de él, no mío, descendiente de él, para que este hombre perpetuara su nombre y hubiese descendencia. Ellos proponen y dicen: bueno, pero si una mujer se casa con un hermano y se muere y no le hace descendencia, entonces viene el otro y la toma para hacer descendencia, pero también se muere y no le hizo, y lo ponen así: 7 hermanos tomaron a la misma mujer y ninguno le hizo hijos. Entonces le dicen al Señor: bueno, y cuando resuciten todos, la resurrección, ¿ella de quién será mujer? ¿Sí? O sea, ¿con quién se va a quedar ella? El Señor les dice: no, ustedes no conocen estas cosas, no saben lo que pasa allá, porque ellos pensaban que resucitaban y continuaba la vida normal, igual. Entonces, ahora, ¿con quién se va a quedar ella? Bueno, aquí Él les dice: ustedes erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, y les dice: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Está comparando. ¿Qué pasa con los ángeles de Dios en el cielo? Ni se casan, ni se dan en casamiento. Bueno, esto lo podemos entender de que en el cielo no está el término de familia que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Yo me caso, tengo unos hijos y entonces somos una familia. En el cielo no hay eso. En el cielo todos somos una sola familia, ¿ya? Entonces ni se casan ni se dan en casamiento, todos somos una sola familia. Dice, lo compara con los ángeles. Los ángeles funcionan así allá. Esto quiere decir que entonces los ángeles, como decíamos, no se reproducen, no se multiplican,
Tal vez no tienen un sexo definido porque son sencillamente, o sea, el término sexo está aquí para nosotros. Varón y hembra los creó acá. Varón y hembra. Entonces nosotros nace, es niño, es niña. Varón y hembra. Pero en el cielo no hay ese contexto. Sencillamente hay seres. Pero son hombres, son mujeres, no, seres. Seres angelicales en este caso. Entonces no se reproducen. Fueron creados santos. Génesis 1:31. Génesis 1:31 dice lo siguiente. Bueno, aquí dice, vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana sexto día. No, creo que ese texto no... No, ¿qué? No me cuadra. Bueno, obviémoslo. Pero fueron creados santos, es decir, apartados, separados, estaban con Dios y estaban para Dios. Pero ¿qué sucedió? Hubo la rebelión y entonces hubo una división. Cada ángel tomó su decisión y bueno, se tomaron diferentes caminos. Tienen libre albedrío, es decir, toman sus propias decisiones. Escúcheme, esto es complicado porque algunos dicen, no, pero ¿cómo así que los ángeles toman sus propias decisiones? Sí, al igual que el hombre, toman sus propias decisiones. Segunda de Pedro 2:4 dice el texto. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4 dice lo siguiente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿por qué pecaron? Porque decidieron pecar y los arrojó a prisiones de oscuridad, etc. Tienen libertad. Si pecaron, fue porque decidieron hacerlo. Ese es el libre albedrío, la libre voluntad. Si pecaron es porque decidieron hacerlo, porque podían no haber pecado. Explicaba tal vez en alguno de estos estudios lo que significa esto. Pecar significa errar al blanco, no pegarle al centro. No, le apunté al centro, pero no le pegué fue por allá arriba. Erré. No pegarle al blanco es el término realmente que significa pecado. Nosotros decimos pecado y a veces no entendemos. Pecado, el término pecado, amartía, es errarle al blanco, no pegarle al blanco. Cuando uno no le pega al blanco, erró. Eso es pecado. Fallé. Tenía que hacer esto según Dios, pero erré. No lo hice. Entonces, eso es pecado. Ellos tomaron su propia decisión. Decidieron pecar, errar, no hacer lo que Dios decía, sino ir en contra de lo que Dios decía, y eso es el pecado. Entonces, tienen libertad de tomar esa decisión, hacerlo o no hacerlo. Bueno, los ángeles comen. Esto es interesante. Son espíritus, pero pueden comer, y si quieren no comen. O sea, eso no es problema porque no viven del comer. Hay un salmo, bueno, Salmo 78:25. En un salmo, Salmo 78:25, dice el texto lo siguiente. Hablando precisamente del pan que se les dio, del maná, el pan que se les dio en el desierto al pueblo de Israel. Dice, hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Otras versiones dicen comida de ángeles, ¿cierto? Comida de ángeles. Entonces, si les envió el maná, que es comida de ángeles o pan de ángeles, quiere decir que entonces que en el cielo se come maná, ¿cierto? Porque entonces dice que es el pan de ángeles, comieron pan de ángeles, o sea que los ángeles pueden comer. De hecho, miramos que algunas apariciones o algunas manifestaciones de ángeles en el Antiguo Testamento dice que ellos compartieron y comieron, entonces se puede dar. Solo que no es como nosotros que están limitados al comer. O sea, si usted pasa días sin comer, se enferma y se muere. Ellos no. Pueden comer si quieren o no. Pero ¿qué comen? ¿Cómo comen? No sé porque yo no he ido al cielo a ver qué comen los ángeles. Solo estoy leyendo lo que la luz que nos da. Y dice que comían maná. No sé cómo, de qué manera, pero bueno, comen. No aceptan adoración. Esto es importante, amados hermanos. No aceptan adoración. Apocalipsis 19:10. Si a usted se le manifiesta un ángel, se le aparece un ángel, le habla un ángel, ¿cierto? Que ahora como somos tan espirituales, hablamos hasta con los ángeles. Si a usted se le aparece un ángel, se le manifiesta un ángel, tiene contacto con un ángel y ese ángel le acepta, le recibe su adoración,
pues tenga cuidado, porque entonces usted no está hablando con un ángel de Dios, está hablando con un ángel caído. Porque los únicos ángeles que aceptan, reciben y exigen adoración son los ángeles caídos, o sea, los demonios, de los cuales vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Son los ángeles caídos o los demonios. Los ángeles de Dios, los que están sirviendo a Dios, no aceptan adoración del hombre. Apocalipsis 19:10. Dice, yo me postré, dice Juan, en medio de la visión, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, al ser que estaba allí, al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué dijo el ángel? Cuando Juan se postró a adorarlo, le dijo, no lo hagas, no lo hagas. Pero Juan tiene otra manifestación con un ser espiritual en el capítulo 1 del Apocalipsis. Dice que él cuando lo vio cayó como muerto y todo, y se postra y recibe adoración, porque será Jesús, ¿cierto? Recibe adoración y todo porque Jesús es adorado. Pero aquí fue a adorar al ángel y el ángel le dijo, no lo haga porque yo soy consiervo suyo. O sea, trabajamos, somos colegas, trabajamos en el mismo combo. A mí me toca aquí las partes celestiales, a usted le toca las partes terrenales, pero somos del mismo trabajo, somos colegas. No me adores. Los ángeles no aceptan adoración, solamente los demonios aceptan adoración. De hecho, exigen adoración. Creo que hay una pregunta en línea. Sí, dice una pregunta. Se escucha a menudo que personas dicen que caminan y sienten personas altas y fornidas al lado de ellas y dicen que son ángeles. ¿Qué puede ser entonces? Bueno, muy bien. Vamos a mirar, pues estamos desarrollando esto y ahí vamos a mirar algunas cosas importantes. Ahora, ¿qué puede ser? Bueno, creo que Dios envía ángeles para ciertas funciones a favor de la iglesia. Ahora escúcheme. Los ángeles de Dios son enviados a favor de la iglesia, ¿cierto? Son enviados a favor de los que heredarán la salvación. ¿Quién? La iglesia, los salvos. O sea que entonces si la persona es inconversa, pues muy probablemente no está caminando al lado de un ángel, ni hay un ángel al lado del que lo acompaña. Obviamente no, porque solamente acompañan, sirven, dice el texto, sirven, ministran a los que heredan la salvación, esto es a la iglesia. Entonces los ángeles son enviados a favor de la iglesia, no a favor de los inconversos. Entonces entendamos esto, que es importante saberlo. ¿Que hay otros ángeles? Sí, demonios, claro, demonios sí hay y también se manifiestan, se hacen muchas cosas. ¿Qué más puedo decir? Puedo decir que uno puede percibir muchas cosas. Ya, yo puedo percibir cosas, pero muchas veces las cosas que percibo pueden ser o ideas mías, como también puedo ser engañado en lo que percibo. Porque vamos a mirar, por eso el estudio sigue avanzando y ahí vamos a tener luz de muchas cosas. Porque hay manifestaciones que yo pudiera decir que percibí que un ángel estaba ahí, pero no era un ángel, era un espíritu que estaba engañando, era un demonio que se hacía pasar por. Entonces, de eso se trata, tener mucho cuidado en cuanto a estas cosas. Puede ser que en algún momento, en un momento de debilidad, de lucha, de situación, Dios envíe uno o más ángeles a socorrer al creyente, a la iglesia. De hecho, usted ve en el contexto que la escritura dice que cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado y vino el diablo y tal y todo esto, dice que después de que ya pasó la tentación, vinieron ángeles del Señor, de Dios, y le servían. Los envió para que sirvieran a su hijo. Entonces encontramos eso. Sirvieron a los apóstoles cuando estuvieron encarcelados, cuando estuvieron castigados. Fueron, los acompañaron, les abrieron las rejas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, Dios envía a los ángeles. Ahora, lo que sí hay que tener claro es, si es un creyente, puede haber mensajeros de Dios, ángeles que Dios envíe con alguna situación. Si no es un creyente, bueno, dudo que sea entonces un ángel de Dios el que lo asista, porque los ángeles se están sirviendo de parte de Dios solamente a los salvos, a la iglesia. Entonces eso es importante entenderlo. Bueno, sigamos mirando y vamos desarrollando tal vez algo, otras inquietudes que puedan tener ustedes. Dijimos que no aceptan adoración, eso ya está claro. Ahora me llama la atención, y aquí hago un paréntesis, que los ángeles de Dios, que son mayores que el hombre, no aceptan adoración.
Y me llama la atención que nosotros, que somos menores que los ángeles, los seres humanos, hay líderes que aceptan y a veces hasta exigen adoración. No, es que a mí me tienes que llamar el ungido de Jehová porque yo menos que eso no soy. A mí no me tienes que llamar ese apóstol porque es que a mí no me vas a decir pastor ni julanito. A mí dime apóstol. Qué pena, pero ni siquiera los ángeles aceptan adoración. Yo no sé por qué a veces el ser humano se engrandece tanto y quiere adoración. Yo siempre lo digo y lo pongo de esta manera. El solo hecho de que a usted le digan pastor, eso ya es un título demasiado grande. O sea, pesa demasiado. Ya uno no es capaz de cargar eso. El solo título de pastor, eso es demasiado grande. O sea, es una responsabilidad increíble. Como para querer uno ser apóstol y yo no sé qué más cosas. Iluminado. No. Seamos sencillos. Bajémonos de esa parte. Bueno, sigamos. La Biblia no hace mención a un número como tal preciso de ángeles. Aquí en Apocalipsis 5:11 nos cuenta lo siguiente. Apocalipsis 5:11: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ese es el número de ángeles. Millones de millones. Hebreos 12:22. Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Muchos millares de ángeles, pero no dice exactamente cuántos, ¿verdad? Pero muchos millares de ángeles. Daniel 7:10. Daniel 7:10 dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dice que en ese momento de ese juicio que está viendo Daniel, aparecieron millares de ángeles. Bueno, vuelve y repite lo que dice allí. Salmo 68:17. Salmo 68:17. Dice la escritura: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Los carros de Dios, hablando de sus ángeles, de sus guerreros, los carros de Dios son para la guerra. Dice que su número son millares de millares, entonces repite todo el tiempo, no dice exactamente el número preciso. Recuerde que lo que había en el cielo, la tercera parte se la trajo Lucero, ¿cierto? O sea que la mayor parte se la trajo él. Sin embargo, hay millones de millones que siguen sirviendo a nuestro Dios. No pueden quitar la vida al hombre sin orden de Dios. Escuche eso. No pueden quitar la vida al hombre sin orden de Dios. Es decir, no pueden ir a ejecutar un juicio en el cual Dios traerá la vida de una persona. No pueden llegar a ese punto sin Dios no lo permite. En Job capítulo 2 encontramos una parte acerca de esto, precisamente refiriéndose a la vida de Job. Job capítulo 2 verso 6. Recuerde lo que pasó allí, la lucha, el diablo quería pues atacar a Job, etcétera. Y Jehová le dijo a Satanás en el verso 6: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, si lo vas a tocar, tocará su cuerpo, lo enfermará, lo que sea, pero su alma, su vida, ¿cierto? Me la deja quieta, ¿cierto? Su vida me la deja quieta. Entonces, de eso se trata. No pueden hacer algo contra el hombre en cuanto a quitar la vida si Dios no lo estipula o no lo permite. Apocalipsis 9:15 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 9:15. O sea, eso no es de que los ángeles andan por ahí matando gente y el día que quieren, o el diablo, el día que se levantó bravo va y mata 3, 4. No, qué pena, pero eso no funciona así. Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos ángeles iban a traer un juicio, aquí en el Apocalipsis, un juicio sobre la tierra, y dice que estaban preparados para un hora, día, mes y año. Esto quiere decir que no fue cuando ellos quisieron, ni cuando se les pareció, sino cuando Dios les dijo: vaya, ejecuten este juicio. ¿Y quién es el que recoge la vida? Dios. Ellos ejecutan el juicio, pero el que Dios va, digámoslo así, va a dejar morir ahí, trae su espíritu, la vida,
y al que va a vivir y ni aún así se va a morir, ahí lo deja y le permite sobrepasar esto. Entonces entendamos que los ángeles no tienen poder para quitar la vida, el que la quita es Dios. Ellos ejecutan un juicio de muerte, pero quien decide traer la vida es Dios, pero no lo pueden hacer, no pueden tocar la vida de un hombre a menos que Dios lo ordene. Son enviados por Dios también a realizar milagros, a realizar señales. San Juan capítulo 5 verso 4. San Juan capítulo 5 verso 4. O sea, Dios les ha dado poder de hacer señales. San Juan 5, 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El ángel que descendía al estanque de Betesda, ¿cierto? Movía las aguas y el que caía primero era sanado. Hechos capítulo 12, 7. Hechos 12, 7. Dice la escritura: y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y el ángel le dijo: cíñete, afeítate, átate, cíñete y átate las sandalias. Pero bueno, leí mal ahí. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Qué hizo este ángel? Rompió las cadenas, abrió las rejas, lo sacó y lo libertó. Entonces vemos aquí, no me haga reír, que los ángeles hacen milagros, hacen señales. Bueno, muy bien, gócese entonces, con confianza, ríase con libertad. Bueno, gloria a Dios. Miremos algo importante acá. Los diferentes tipos de ángeles o jerarquía. Miremos aquí la jerarquía de los ángeles. Vamos a avanzar en este pedazo. Uy, ya hablando de cuarto. No, sí, dejemos hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí. El día de mañana vamos a continuar y vamos a ver la jerarquía de los ángeles. ¿Qué dice la Biblia acerca de la jerarquía de los ángeles? ¿Qué tipos de ángeles hay en el caso de los ángeles buenos? Y luego vamos a mirar los ángeles malos. Así de que vamos a dejar hasta ahí, vamos a orar y damos gracias a Dios. Padre bueno, maravilloso Dios, te honramos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias. Guárdanos, Señor, bendícenos que este resto de semana podamos disfrutar de tu bendición y de tu gracia. Bendice cada hogar y cada vida, mis hermanos, la familia del Señor, protégele, Señor, y que tu gracia esté con ellos. Gracias, buen Dios, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde.